Bien, primero que todo quiero agradecer la invitación que, que nos hizo en este caso Sergio de poder presentar como plato de fondo a esta introducción que voy a hacer pequeña por mi parte, estas dos normas que son bastante relevantes dentro de todo el contexto ya legal en el cual estamos inmersos. Lo mismo, un saludo cordial para cada uno de nuestros amigos que está presente, colegas, ya que nos conocemos hace muchos años también. Eh, bueno, otra cosa relevante, acaba de haber una tremenda explosión, que no cabe duda que muchos la han visto ya por las redes sociales en el Líbano. Lamentamos mucho esta situación que ocurre, lamentablemente es un pie hacia atrás en muchos aspectos. ¿M? Bien, yo no sé, vamos a empezar entonces la presentación. Francisca, ¿tú la tienes por ahí? Si quieres Sí, puedes voy a compartir compartirle, pantalla. como me sumo a las palabras de Juan Carlos, bienvenido a todos los que están presentes, espero que les sea de utilidad este webinar y cualquier duda, preguntas al final, no duden en hacerlas. Así que les voy a compartir para que presentemos. Bien, Ok, se ve bastante bien la presentación. Eh, Tal como ya lo comentó Sergio, entonces, fundamentalmente focalizarnos en la resolución exenta 1280 y obviamente en el decreto supremo número 18 que aparecieron en estos últimos, de hecho el decreto 18 comienzos del mes pasado de julio y la resolución exenta a fines de mayo. Dentro del concepto de actualización normativa me gustaría ver el próximo slide, ya para hacerles un par de comentarios. Eh, las últimas normas del periodo están desde abril a junio, pero la vez anterior que tuvimos un webinar también con ustedes presentamos las de enero a marzo. Si sumamos todas las normativas en este caso de este año, son aproximadamente 200 normas las que estamos disponiendo. Y dentro de estas presentaciones, al menos dos normas que son muy eh, atingentes de este periodo son las que vamos a profundizar en un momento más. En la siguiente slide podemos ver la distribución de estas. Gran parte de las normas en Chile, el 50% aproximadamente, si miramos el año pasado, generalmente están asociados a normas ambientales. También hay un porcentaje, aproximadamente un 25% orientado a seguridad y salud ocupacional. En energía, asociado fundamentalmente a seguridad en temas energéticos, aproximadamente un 15%, y otros aspectos generales que en muchos aspectos pudiese tocar, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas, a algunas eh, normativas especiales, ya que no están incluidas en SSO, que podría ser la misma Dirección del Trabajo u otros, ¿ya? Eh, Bien, para ya dar la introducción a Francisca, puedes pasar, podemos ver la siguiente. Bien, eh, el propósito de esta presentación, por lo tanto, se centra en estos dos elementos que son muy relevantes. Eh, la norma suceso, que es la guía para la implementación del plan para la reducción de riesgo de desastre en centros de trabajo. Este es un documento bastante relevante en los trabajos que estamos haciendo, al menos a nivel nacional. Esto ha sido un elemento relevante. También estamos en algunos países vecinos trabajando y obviamente todo lo que tiene que ver con los eventos que están ocurriendo llevan a aumentar este tipo de normativa. Lo mismo ocurre en el caso especial, sí, de Chile, en el Decreto Supremo 18, que dentro de las publicaciones ha sido uno de los elementos que ha despertado mucho interés. Y dentro del grupo de trabajo que tenemos nosotros a nivel nacional, obviamente este ha despertado un interés especial. Eh, También comentar que como parte de la mesa de asuntos regulatorios de ASIQUIM,
obviamente estamos disponibles para cualquier consulta que haya entre los asociados, dentro de los cuales también estamos nosotros. A continuación, entonces, nuestra colega Francisca, ella es abogado, ella está radicada en Santiago. En mi caso, yo estoy acá en Concepción, con un día bastante nublado, ya con un poco de lluvia. No sé cómo estará en Santiago, pero acá estamos bastante bien. Estamos empezando a tener un superávit de agua, por lo tanto eso es positivo, al menos para los conceptos energéticos, riego y otras cosas también. Francisca, si tú gustas, puedes seguir, por favor. Gracias. Bueno, como comentaba Juan Carlos, nos vamos a centrar en estas dos normas que él les presentó, que han sido parte central y donde ha surgido más el interés y aplican en lo que respecta al suceso de forma transversal a todos los centros de trabajo. Y también el decreto 18 respecto al teletrabajo, debido a las condiciones sanitarias que se presentan hoy en el país, prácticamente también está aplicando al 100% de la industria debido a las formas de trabajo que estamos experimentando. Por ejemplo, este mismo webinar que estamos llevando a cabo. Así que dándole paso a la primera, que es la norma, la resolución exenta 280 de la suceso. Esta resolución aprobó la guía para la implementación del plan de reducción de riesgo de desastre en los centros de trabajo, una guía elaborada en conjunto con la ONEMI y la suceso, que se emitió esta resolución a partir en diciembre del 2019, pero se empezó a publicar y a tomar relevancia ahora en fines de mayo, principios de junio, y que el 26 de mayo específicamente la suceso la publicó a través de su página web. El objetivo de esta guía en sí, una guía bastante completa y larga, que entrega un método para toda la organización en el ámbito laboral para que desarrollen este plan para la reducción de los riesgos en todos sus centros de trabajo y así sensibilizar e integrar a todos los miembros de sus centros de trabajo acerca de cuáles serían los riesgos que están expuestos para reconocer la amenaza y estar preparados para eventuales eventos, ya sea de tipo natural o humano, que se puedan ver enfrentados. Este plan tiene el objetivo de esto es hacer partícipe a todos el centro de trabajo en sí, tanto empleadores, trabajadores y también la colaboración de agentes externos para empezar a trabajar e implementar este plan en todos los centros de trabajo que se tengan, como la participación de los centros de salud, de bomberos, policías, etc. El alcance de este igual es desarrollar acciones correspondientes a la fase preventiva del ciclo del riesgo. Se centra mucho más en las acciones preventivas que se puedan tomar para eliminar, mitigar o prepararse ante un riesgo, como decía, de origen natural o humano. Puede ser un terremoto, como mismo lo comentaba Juan Carlos, y que hace un rato están todas las noticias, como los atentados o bombas que podemos verse enfrentados, también pueden darse en los distintos lugares de trabajo, sobre todo cuando son servicios críticos. También como cortes de luz, cortes de agua, trata de englobar todos los planes de emergencia que se puedan tener en la empresa y hacer algo mucho más grande para que abarque todo esto y estar preparado ante cualquier situación. Las obligaciones principales que contempla esta guía, y una de las cosas que da el puntapié inicial para empezar a implementar este plan, es constituir un comité para la gestión de los riesgos de desastre. También la guía contiene varios anexos que te dan cuenta del cómo aplicar la guía para que sea un método más efectivo. Y por ejemplo, en el anexo 1 contiene las sugerencias para constituir el comité, ya sea de acuerdo a los integrantes, cuál es el número de trabajadores que se tienen en los centros de trabajo, van a participar distintos actores, con el objetivo de que, como les mencionaba, participen empleadores, trabajadores, y dependiendo la situación o el ámbito que vayan trabajando, tengan la participación de ciertos agentes externos que les puedan colaborar. Y para esto hay que elaborar un programa de trabajo donde se registre toda la gestión a realizar, la participación de actores externos, como les mencionaba, tener la difusión y la capacitación entre sus miembros, también con el uso de simulacros, y el registro de todas las actividades que lleven un libro de actas, los acuerdos, las reuniones que realicen, cuáles son las actividades y los plazos que se están imponiendo para lograr la reducción de los riesgos. También en conjunto se ha sumado a esto la Dirección del Trabajo, que va a ser quien fiscalice y verificar el cumplimiento de toda la normativa legal asociada a esto,
ya que a pesar de que es la resolución 280 que estamos analizando, que aprobó esta guía, también a partir de todas las exigencias que contiene esta guía y lo que se recomienda hacer, se encuentran vinculadas otras obligaciones que surgen a partir de otras normas, por ejemplo, el Código del Trabajo, el 594, el Decreto 43, el 160 y muchos otros que ya estamos más acostumbrados y los tenemos más interiorizados en la empresa. Por eso se trata de este plan de reducción de los riesgos, complementar todas estas normas y todos los planes de riesgo que pudieran existir. Y para esto también la Dirección del Trabajo ha dispuesto una lista de autoevaluación, que es muy similar a la que contiene esta guía de la suceso, para evaluar todos los aspectos legales asociados a la gestión de riesgo, para, en definitiva, ver en lo que hoy en día estoy cumpliendo y cuál sería mi delta y lo que me falta por gestionar e implementar en los centros de trabajo. Y así ver en lo que cumple y no se cumple y cómo se está preparado ante estos riesgos. Acá esta presentación se la vamos a compartir igual a través de Sergio, de Sikim, pero quería mostrarle que acá hay un link dispuesto por la Dirección del Trabajo donde pueden encontrar todos los documentos asociados, ya sea la guía que estamos mencionando, la resolución que la aprueba, esta lista de autoevaluación y también una cartilla de forma resumida, ya para que puedan acceder y acceder a todos estos documentos, esta cartilla de recomendaciones, que en definitiva el resumen de la guía y recomienda todo lo que se debe hacer en los centros de trabajo. Como punto importante a mencionar, no establece en sí esta guía un plazo para implementarla, que es una pregunta que ha surgido entre varios de nuestros clientes. No exige un plazo final de aquí a unos ciertos meses que debe estar completamente implementada, pero sí lo que se recomienda empezar a trabajar en la constitución del comité, en el programa de trabajo lo antes posible, ya que sí requiere el cumplimiento de otras normas, como les mencionaba, que son de carácter obligatorio. Esta guía, al ser aprobada por la resolución 280, también es de carácter obligatorio, no es solamente a método de una recomendación, que es lo que se debiese hacer. Así que, a pesar de que no existe un plazo fijo, lo recomendable es comenzar a trabajar en esto lo antes posible en métodos de una medida de seguridad. Así que le voy a ingresar al link para que lo puedan revisar. Aquí nos vamos directamente a la Dirección del Trabajo y podemos ver las guías. La guía del suceso, que es la que les menciono y que podemos ver en sus anexos. Voy a bajar rápido. Son los anexos que tiene para ver cómo estamos preparados ante los riesgos. El que les mencionaba respecto a la constitución del comité. Y así, los más relevantes son en la constitución del comité y del 4 hacia abajo, en donde se identifican las amenazas, vulnerabilidades que se tienen, y así a partir es como dar el puntapié inicial para esta forma de trabajar y empezar a implementar este plan de reducción de los riesgos. Viendo nuestra presentación, nosotros tenemos como verificadores propuestos que en definitiva el cómo cumplo, que al final es el resultado de lo que vamos a empezar a implementar en los centros de trabajo, y una forma de verificar el cumplimiento ante una eventual fiscalización y ante la autoridad, es tener evidencia de que se constituyó este comité para la gestión de los riesgos de acuerdo a la recomendación que tiene la guía, tener este programa de trabajo con todos los ítems a realizar para implementar este plan. Una vez que se tenga el plan, contar con el plan propiamente tal, y también tener evidencia de cumplimiento que todo este programa de trabajo se ha ido cumpliendo, ya sean las capacitaciones programadas, los simulacros, las reuniones, las distintas participaciones de la organización y de los agentes externos, y registro de todas las capacitaciones, que es la forma de difundir entre sus colaboradores este plan de reducción de los riesgos, que en definitiva son los que tienen que estar al tanto para que efectivamente produzca algún efecto este plan de reducción de los riesgos y saber cómo enfrentar alguna situación. Dándole paso ya a la segunda norma, el decreto 18, que ha cobrado mayor relevancia este último tiempo por la pandemia, que está directamente relacionado con la ley conocida como la ley del teletrabajo, la número 21.220,
que se publicó el 26 de marzo y entró en vigencia el 1 de abril de este año. Lleva poquitos meses en vigencia esta ley y en su artículo 152 cuater M, introducido al Código del Trabajo a partir de la ley, establecía de que la dirección del Ministerio del Trabajo debía elaborar el reglamento para las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan este trabajo a distancia o de teletrabajo. Ya recordar que la ley, la 21.220, entró en vigencia el 1 de abril y este plazo de 3 meses que tenía para adecuarse a sus obligaciones ya se cumplió el 1 de julio. Ya lleva un mes en esto, por lo que hoy en día todas las obligaciones que surgen a partir de la ley 21.220 están ya vigentes y se debiesen cumplir en caso de que la autoridad fiscalice. No así este nuevo decreto, que como vamos a ver más adelante, tiene una vigencia diferida. Se publicó el 3 de julio, pero tiene una vigencia diferida por 90 días, los cuales se cumplen el 1 de octubre del 2020. Desde el 1 de octubre ya se tiene que empezar a cumplir con todo lo que establece el Decreto Supremo 18, este reglamento del teletrabajo, por lo que tienen este plazo más o menos casi de 3 meses para adecuarse a todas estas obligaciones y empezar a trabajar en las obligaciones que se les imponen. El objetivo de este reglamento principalmente es establecer la obligación en cuanto a la gestión de los riesgos laborales que se encuentren presentes al desarrollar la modalidad del trabajo a distancia y o de teletrabajo. Tiene ciertas obligaciones, principalmente, claro, para el empleador. Y el foco de esto es tener y elaborar una matriz de identificación de peligro y evaluación de los riesgos laborales para todos estos trabajadores que efectúan ya sea el trabajo a distancia o de teletrabajo. Recordar que el trabajo a distancia, el que se efectúa en lugares distintos a las dependencias del empleador, y será teletrabajo cuando estas labores se ejecuten a través de algún medio electrónico. Por eso se conoce más como teletrabajo, ya que la mayoría de este trabajo a distancia es más que nada administrativo, de escritorios, entonces es necesario la utilización de medios electrónicos. El primer paso para poder elaborar esta matriz es que se deben realizar autoevaluaciones por parte de todos los trabajadores que estén bajo estas modalidades, enfocadas a estas autoevaluaciones en los riesgos ergonómicos, ambientales y psicosociales, y estos instrumentos de autoevaluación los tendrá que disponer el organismo administrador a sus empleadores para que así ustedes como empleadores los proporcionen a todos sus trabajadores que efectúen esta labor de teletrabajo y que puedan realizar la autoevaluación. Una vez que le entregue la autoevaluación a los trabajadores, no pueden darle un plazo menor a 5 días ni mayor a 10 para que ellos puedan realizar esta autoevaluación y luego se las remitan para que ustedes confeccionen la matriz de identificación de peligro que les mencionaba, que debe ser asociada a los puestos de teletrabajo. También hay un plazo para confeccionar esta matriz una vez que recepcionan la autoevaluación por parte de los trabajadores. Tienen un plazo de 30 días para confeccionar esta matriz. Sin perjuicio de esto, hay una excepción a la elaboración de esta matriz que está establecida en el artículo 4 del decreto 18, que establece que no será necesario contar con esta matriz si los servicios, por la naturaleza de esto, fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares y no se haya pactado con el trabajador que puede realizarlos libremente en el lugar que él escoja. Un poco ambigua y amplia esta excepción, ya que bastaría con que el trabajador pueda realizar sus labores en cualquier lugar y no tenga la obligación de establecer un domicilio o lugar previamente escogido por él para exceptuarse de confeccionar esta matriz, pero siempre se recomienda que es mejor salvaguardar los riesgos y confeccionar de todas formas la matriz, ya que hoy en día, sobre todo, hay muchos trabajadores que están bajo esta modalidad de teletrabajo, no son unos pocos, así que hoy en día cobra aún mucho más relevancia el tener esta matriz de identificación de peligro y evaluación de los riesgos. También a partir de la matriz, esta vez una vez que está confeccionada, se le debe informar al organismo administrador en un plazo de 3 días y remitírsela a este. Y a partir de esto se debe confeccionar un programa de trabajo con todas las medidas preventivas y correctivas a implementar a partir de lo que se identifique en la matriz
cuál va a ser el plazo de ejecución, las obligaciones que va a tener el trabajador para implementarla y las medidas de ejecución inmediata que deban ser implementadas por el empleador para mitigar los riesgos o eventuales riesgos que pudiesen haber. Este programa de trabajo va a tener que ser evaluado por el empleador de forma anual y disponer de todas las medidas de control y de vigilancia de las medidas de seguridad adoptadas en este programa. Tener que evaluar esto significa que ya se va a dar a partir del próximo año la eventualidad de que se siga con esta modalidad de teletrabajo, ya que hay muchas empresas, como hemos escuchado, que va a ser solamente por la pandemia, no piensan seguir implementando. Hay como un micrófono abierto, creo. Ahora sí. No piensan seguir implementando esta modalidad, entonces pudiesen quizá no poder llegar a ejercer esta evaluación, ya que debe ser anual y como les mencionaba, va a surgir a partir ya del próximo año. También, independientemente, como les mencionaba, que existe una excepción a la confección de la matriz o no, se opte por una u otra, dependiendo de la situación que se encuentre cada empresa y cada trabajador en teletrabajo, sin perjuicio de que la elaboren o no, el empleador siempre, en todas las situaciones, debe informar por escrito a los trabajadores acerca de sus riesgos que tienen las labores y sus medidas preventivas y los medios de trabajo correcto, que es el conocido derecho a saber establecido en el decreto 40. También establece la obligación de realizar capacitaciones respecto del teletrabajo. Recordar que la ley 21.220 también establecía la obligación de realizar una capacitación, pero previo al inicio de las labores, debido a que la ley entró en vigencia en un periodo de que la mayoría en el país estaba ya con teletrabajo. Se efectuaron estas capacitaciones, aunque las labores ya se habían iniciado, pero esta además establece que estas capacitaciones deben de ser efectuadas al menos cada 2 años, ya sea de forma presencial o remota, y deben cumplir un horario de 8 horas acerca de las principales medidas de seguridad y salud que deben tener presente para efectuar sus labores los trabajadores de teletrabajo. Así que independientemente de las capacitaciones que ya se pudiesen haber y que quizás cumplían con la obligación que establecía la ley de hacerlo previo al inicio de las labores, hay que asegurarse de que también se efectúen capacitaciones con todas estas medidas que sean acerca de todas las medidas de seguridad y salud de los trabajadores y que cumplan con este rango de 8 horas. También es obligación del trabajador, según lo que establece el decreto 18, proporcionar a todos sus trabajadores sin costo alguno todos los equipos y elementos de protección personal que sean adecuados para mitigar los riesgos y controlar algún riesgo que hayan. Principalmente se puede dar que son los elementos ergonómicos para mitigar algún riesgo futuro. Y así como también proporcionar todos los medios necesarios para que el trabajador efectúe sus labores. Como pueden ver, pueden ser los elementos de escritorio, computador, lo que se ha hablado mucho del tema del pago del Internet, que específicamente el decreto no lo menciona claramente, pero sí establece de que es obligación del trabajador proporcionar todos los medios necesarios para realizar las labores. También quienes tengan la obligación de elaborar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad deberán actualizarlo para incorporar la prohibición de que está prohibido ejecutar las labores del teletrabajo bajo los efectos del alcohol y las drogas. Y toda esta información que recopilen, ya sea de la elaboración de la matriz, la autoevaluación que efectúen los trabajadores, el programa de trabajo a implementar, las capacitaciones y el registro de estas capacitaciones, deben tener esta información documentada, ya sea en formato papel o electrónico, para que esté a disposición de la inspección del trabajo respectiva en caso de alguna fiscalización. Ya, como les mencionaba anteriormente, esto empieza a entrar en vigencia desde el 1 de octubre del 2020, quedan unos par de meses para que todas estas obligaciones se hagan exigibles, pero es ideal ocupar este tiempo para ir adecuándose, ir confeccionando la matriz como recomendación, y ya que desde el 1 de octubre propiamente tal, en caso de que fiscalicen, estarían en un cumplimiento si no están de acuerdo a las obligaciones establecidas que les mencionamos.
también como verificadores propuestos, que en definitiva es el cómo cumplo ante alguna eventual fiscalización, que también van de la mano estos verificadores que proponemos con la ley 21.220 del teletrabajo, que introdujo las modificaciones al Código del Trabajo. Una y la principal, que en muchos casos puede generar ciertos inconvenientes o tipos de incumplimiento, el tener ya sea los contratos de trabajo o los anexos de contrato adecuados a las normas del teletrabajo, que contengan todas las estipulaciones descritas en el artículo 10 y el artículo 152 4K del Código del Trabajo, que este 152 4K el que introduce estas nuevas normas que en nuestro webinar anterior mencionamos, que son todas las relativas al teletrabajo. Esto hoy en día ya debe estar cumpliéndose, así que por eso hay que tener ojo en una eventual fiscalización que se dé ahora, ¿ya? Que son los que más siempre tienen el riesgo de cumplir cuando no se escritura de forma adecuada un contrato o un anexo de contrato de trabajo. También tener esta matriz de identificación de peligro que les comentaba, hecha a partir de las autoevaluaciones, y informarle al organismo administrador respectivo al cual estén adheridos en un plazo de 3 días. Tener las autoevaluaciones realizadas por los trabajadores. Es importante mencionar respecto a las autoevaluaciones que deben proporcionar a sus trabajadores la autoevaluación de su organismo administrador, ya que por lo que hemos visto, los distintos organismos administradores, las distintas mutualidades, están un poco diferidas sus autoevaluaciones, un poco en desacuerdo, no son tan iguales como quizás se esperó en un principio para que se aplicara una autoevaluación de forma estándar en todas las empresas que estén efectuando este teletrabajo. Están un poco dispersas unas de otras, pero el decreto 18 establece la obligación de que se le debe proporcionar la autoevaluación que pone a disposición su organismo administrador. Hemos escuchado que quizás la Suceso pueda emitir una autoevaluación respecto al teletrabajo de forma de tener un formato tipo, un formato modelo de forma referencial para las mutualidades, pero mientras no haya una modificación a este decreto 18, para que se pueda usar otra autoevaluación, ya sea de otra mutualidad o una que quizás saque la dirección del trabajo y la Suceso, como lo han comentado, se debe usar hoy en día para cumplir con esta obligación la que proporciona su organismo administrador y no otra, independientemente de las desigualdades o dispar que puedan ser una de otra entre mutualidades. También el programa de trabajo que les mencionaba, que contengan todas las medidas preventivas y correctivas que ustedes detecten a partir de la matriz. Tener evidencia siempre de que se le entregó la información por escrito a los trabajadores de cuáles son sus riesgos y las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos a aplicar en este teletrabajo, que es el conocido como derecho a saber. Es importante que sea informado por escrito para que el trabajador lo recepcione. Este por escrito también puede ser hoy en día de forma electrónica, un documento en formato PDF a través de un correo electrónico y que el trabajador lo pueda recepcionar. Pero ahí se cumple con la obligación de que se le informó. También registrar siempre las capacitaciones que se hayan en temas de seguridad y salud de los trabajadores de teletrabajo, cuál fue el contenido de esta, y principalmente ahora de que estas sean de al menos 8 horas, que la mayoría va a ser remota, ya que existe también esta posibilidad de que sean remota o presencial, lo cual presencial hoy en día es un poco difícil de acuerdo a las condiciones sanitarias, como todos sabemos. También tener siempre registro de la entrega de los equipos y elementos de protección personal que se pusieron a disposición de los teletrabajadores. Tener el reglamento interno actualizado para incorporar esta prohibición del uso del alcohol y la droga, incluyendo el teletrabajo. Y esta evaluación anual de cumplimiento del programa de trabajo que, como les mencionaba anteriormente, se va a dar en un futuro, ya a partir del próximo año, siempre y cuando se sigan teniendo trabajadores bajo estas condiciones. Mencionar que el contrato de teletrabajo en sí es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, es un pacto que se puede volver, se puede retractar de esto, se pueden volver a
una modalidad de normalidad, una modalidad presencial, si la tenían anteriormente, o si es un trabajador que entró directamente a trabajar con teletrabajo, en un futuro también se puede implementar la medida de volver a un trabajo presencial. Ya cualquiera de las dos partes, ya sea el trabajador o el empleador, puede manifestar su inquietud o su deseo, ya sea de volver a trabajar de forma presencial, pero debe hacerlo con una información por escrito, con 30 días de anticipación, ya sea al trabajador o al empleador, dependiendo de quien quiera cambiar de modalidad. Recordar que siempre los contratos de trabajo son consensuales, entre un acuerdo entre ambas partes, así que se pueden efectuar estos tipos de modificaciones. Y eso sí es nuestra presentación de estas dos normas del suceso y el teletrabajo. Cualquier duda o consulta, no duden en hacerla a través del chat. Ahí Sergio nos va informando. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias, Juan Carlos. En realidad, la implementación de esto, como tú relatabas, Francisca, fue bien a la fuerza. Y a lo mejor me gustaría con eso resolver una primera duda mientras las personas pueden escribir ahí si tienen alguna otra duda. Si dentro de las evaluaciones que han hecho ustedes han habido alguna cosa especial que poner atención. Esto es bien desafiante en términos empresariales porque mucha gente que hoy día está en teletrabajo no está de una manera voluntaria o más bien programada para que esté en teletrabajo, ¿no es cierto? Es más bien un acto de fuerza, ¿no es cierto?, administrativo, pues ya sea por cuarentena o por prevención. Entonces, ¿cómo se configura un poco ahí el teletrabajo y si ustedes tienen alguna experiencia en eso que puedan contarnos? Claro, como bien menciona Sergio, fue una condición forzosa que se empezó a realizar este teletrabajo sin siquiera tener ley. Casi que se obligó a los legisladores a sacar rápidamente esta ley de teletrabajo que estaba hace muchos años en el Congreso, durmiendo prácticamente, para regular algo que se hacía netamente necesario con esta pandemia que estamos viviendo por temas de seguridad, como mencionaba, por temas de riesgo que existían para los trabajadores y que muchas empresas ya no podían efectuar, sobre todo las que no son esenciales, no podían seguir efectuando sus operaciones de forma normal, de forma presencial, ya que no estaban autorizadas. Hoy en día se han visto casos de poder cambiar esta modalidad. También como el gobierno ha dado otra alternativa, que son estas suspensiones a través de la Ley de Protección al Empleo. Yo creo que se han puesto en la mesa todas las otras posibilidades, pero hoy en día eso es un poco difícil debido a que no se puede volver a una normalidad deseada o al trabajo presencial. Pero más que eso, hoy en día cobra relevancia el poder regularlo y si se hace necesario y están las posibilidades, el tener está de más saber y es correcto informar también de que se tiene esta posibilidad de volver a retractar el pacto que se tiene, de que en un momento se va a poder volver a forma presencial sin tener algún impedimento extra, ya que se puede pactar, y que es el miedo que hemos visto en muchos, ya sea empleadores o trabajadores, de qué va a pasar cuando podamos efectuar las labores de forma presencial. ¿Puedo cambiar el contrato que ya le suscribí con el empleador? Eso como respuesta, sí, se puede. Ya sea porque siempre son acuerdos entre empleador y trabajador, así que se puede volver a hacer un nuevo acuerdo. Perfecto. Aquí ya han escrito algunas preguntas. La primera dice si la norma permite combinar teletrabajo con contrato presencial. Sí, sí se puede. La ley, la 21.220, contempla esta opción de hacerlo, lo contempla de forma total o parcial el teletrabajo. El hecho de ser parcial es porque se combinan estas dos formas de ser presencial y de hacer el teletrabajo, este trabajo a distancia. La modalidad está en el acuerdo entre el trabajador y el empleador. Si es por semana, si es por horario, si es por días, va todo en el acuerdo, pero existe esta posibilidad de hacerlo parcialmente el teletrabajo. Aquí hay otra pregunta, dice... Sí, Dale, Juan Carlos. disculpa, claro, dos comentarios. Primero, lo que hemos visto en varios colegas y empresas a nivel nacional es que bajo esta condición, que tal como manifestaste tú, Sergio, y también Francisca, el tema de teletrabajo, su origen no es la pandemia que estamos viviendo.
ya era el otro el objetivo, pero se aceleró justamente por esto. Entonces, lo que hemos visto con muchos clientes y se ha recomendado también, porque el espíritu del legislador o del teletrabajo en sí, de los legisladores cuando miraron legislación comparada, fueron a Estados Unidos, a Alemania, a cómo se está viviendo, el espíritu de fondo es que el trabajador no pueda tener algunas consecuencias crónicas en el tiempo asociadas a malas posturas, ya a un trabajo que no cumpla condiciones mínimas. Por lo tanto, dentro de eso, muchos clientes nuestros lo que han optado le ha dado las facilidades, considerando que es un periodo también de transición, en que lo más probable es que terminando esta pandemia se retorne a los lugares de trabajo, es poder que cada trabajador pueda acceder a sus sillas, que son ergonométricas, a sus condiciones, teclado, de tal forma que en su hogar donde esté pueda tener estas condiciones que le permitan evitar, por ejemplo, dolores de espalda y una serie de otros elementos que se dan, ¿ya? Ese es como primer contexto, ¿ya? Y el segundo punto, respecto a lo mismo, similar situación hemos visto, por ejemplo, en Argentina, con clientes que tenemos allá, ¿ya? En que también está ocurriendo y muchos de ellos están optando por lo mismo, es decir, que sus trabajadores haya un envío especial de ciertos elementos ergonómicos que tenían en sus lugares de trabajo, como para que si esto perdura, ya no llega hasta octubre, porque esto debería empezar el 1 de octubre, como comentaba Francisca, ya si esto perdura más allá, muchos también, como para complementar, muchos de nuestros clientes comentan o van a volver a la normalidad, y lo vemos en otros países, en Europa sobre todo, que están en estas olas, que no saben si volver, no volver, ya es cuando esté la vacuna. Entonces, yo encuentro afortunado también este tema del teletrabajo, aunque ha causado diversas reacciones, desde un punto de vista en que da un entorno legal a algo que muchas veces se efectuaba por muchos profesionales y no estaba regulado. ¿Ya? Eso. Oye, Juan Carlos, a propósito de tu comentario, me llegó una pregunta por interno que dice si en la legislación comparada hay prácticas o disposiciones parecidas a esto que pusimos en Chile en términos de seguridad para los empleados, porque esto Sí, tiene dos aristas, ¿no es cierto? Una es lo que dice la letra y otro es cómo se fiscaliza. Fiscalizar esto en Europa es distinto que acá, entonces, ¿cómo se concilia un poco esas dos cosas, la letra y la fiscalización? claro, mi percepción respecto al tema de la aplicación en Chile, yo creo que va a ir por dos líneas. Es bien complejo hoy en día poder focalizar o fiscalizar a una empresa X, ya en que no es una opción hoy día el teletrabajo. O sea, el espíritu de la ley del teletrabajo es cuando yo tengo la opción de tener teletrabajo. Y muchos de nuestros colegas, de nosotros, encontramos las diferentes empresas, no solo en Chile, en todas partes del mundo, estamos obligados a trabajar en un lugar en el cual estábamos, y a veces también constituyen ciertos elementos, ¿no? Los hijos y otras cosas que nos permiten tener una condición bastante adecuada. Por lo tanto, mi opinión, de acuerdo a lo que yo he visto hasta ahora, que bajo condiciones normales, obviamente las inspecciones respectivas se cumplen. Yo creo que en Chile, bajo esta circunstancia, va a ser un poco más complejo, ¿ya? Porque recordemos que el teletrabajo en sí es una opción y hoy en día no la es para muchos, ¿ya? Por lo tanto, se espera que el legislador en este caso y quienes les corresponda inspeccionar tengan el suficiente criterio como para evaluar esto, ¿ya? Ok. Aquí bueno, ahí han escrito varias preguntas, voy a empezar a hacer la ronda. Dice, con respecto a la actualización del reglamento interno, si existe otra manera de cumplir o definitivamente hay que actualizar el reglamento interno. Sí, la obligación es actualizar el reglamento interno. Todas las empresas, obviamente, que tengan la obligación de tener un reglamento interno, ya que es de acuerdo al número de trabajadores que tengan, pero quienes tengan hoy en día la obligación de tener un reglamento interno deben actualizarlo, incorporando esta prohibición de efectuar las labores del teletrabajo bajo los efectos del alcohol o las drogas. Sí, ya, perfecto. Aquí dice, Ujú. si la suceso entregará una guía para el ODI del teletrabajo.
Hasta Eh, ahora no hay nada, pero se pretenda que sí, que el suceso se manifieste o la Dirección del Trabajo a través de sus dictámenes aclaren varios puntos respecto a esto. Sí, yo me imagino que el teletrabajo da la realidad, ¿no es cierto?, de los que pueden hacerlo, los riesgos deben ser homólogos en todas las partes, Claro, digamos. Entonces debiera haber claro, una guía para la obligación de sí. informar. Al Eso es menos lo que yo creo que... lo que hizo el decreto es establecer los riesgos principales, que son principalmente ergonómicos, psicosociales y temas ambientales. Ya. Por eso también estas autoevaluaciones que se deben poner a disposición del trabajador tienen mucho de esto, preguntan por temas del entorno. Hay algunas que se van un poco más allá, que sobrepasan la línea y preguntan, no sé, de qué están hechas la vivienda, los muros, el tema eléctrico, si están autorizados por la SEC. Buscan un poco más allá, pero tiene que ver con ese tema de los riesgos ambientales que pudiera haberse expuesto. Perfecto. Dice, ¿la autoevaluación del teletrabajo se puede hacer vía electrónica? Sí, o sea, se puede poner, lo importante es que el empleador en este caso la ponga a disposición del trabajador. La que otorga el organismo administrador, ya sea enviarla por correo electrónico, si tienen en la empresa hay distintas plataformas igual que usan, puede ser así, lo importante es que se ponga a disposición por el empleador al trabajador. Aquí hay otra pregunta contextual. Dice, si el trabajador se lleva la silla ergonométrica de la oficina, me imagino, si se tiene que Ujú. registrar como entrega de EPP. Sí, sí, es importante que sí, porque es uno de los elementos para reducir los riesgos ergonómicos. Perfecto. Efectivamente, yo creo que un tema Mm, importante es mantener buenos registros y eso obviamente permite también frente a una fiscalización tener los registros exacto. respectivos. Ahora en el teletrabajo también, como muchos de nuestros colegas conocen acá, las mutualidades están entregando muchos videos ya asociados al teletrabajo de todas las condiciones, ya bastante interesante, ya son típicos videos ya asociados a cada uno de los trabajadores con una evaluación final, obviamente, en la cual hoy en día está a libre acceso, en este caso, para quienes lo soliciten. Perfecto. Aquí dice, si en el contexto de teletrabajo, en la ley más bien, ¿existen horas extra? Sí, sí, existe la posibilidad de hora extra. Acá, independientemente de la jornada que hayas tenido previamente o se tenga pactada en este teletrabajo, recordar que se puede pactar ya sea una jornada ordinaria de 45 horas o también estar exento de la jornada de trabajo, lo expuesto en el artículo 22 del Código del Trabajo, pero una u otra siempre dan las posibilidades de las horas extra. Y es uno de los derechos establecidos en el Código del Trabajo, así que se sigue manteniendo este derecho. O sea, depende del contrato al final de cada trabajador. Exacto. Y de Perfecto. cómo también recordar que la ley del teletrabajo da la posibilidad de, aunque se esté bajo un horario fijo, por ejemplo, el cumplir 45 horas semanales, también da la posibilidad de poder distribuir su jornada como mejor se adecue, ya sea cumplir cierta hora en la mañana, otra en la tarde, pero también si hay trabajo fuera del horario normal, del límite diario, semanal, se puede considerar como hora extra. Perfecto. Aquí dice si existe fecha límite para actualizar el reglamento, si sería el 1 de octubre, por ejemplo, Claro, esa fecha sí. límite. ¿Sí? Sí, sería la fecha como referencia el 1 de octubre, ya que es una de las obligaciones que contiene el decreto 18 y que entraría en vigencia en octubre. Perfecto. Oye, y una duda más personal, ¿cómo van a ser cómo se imaginan ustedes que van a ser las fiscalizaciones en este tema? Si van a hacer a la empresa, ¿no es cierto?, que va a tener una oficina central con parte de su dotación de personas trabajando en sus casas, o van a llegar a la casa de un posible teletrabajador a hacer alguna evaluación. Sí, un poco difícil, la verdad, ya que Sí, la norma contempla la posibilidad de fiscalizar, pero siempre bajo la autorización del trabajador en este caso. Y hoy en día, como estamos en pandemia, es casi imposible ir a las casas de los trabajadores. También la autoridad es casi imposible que concurra a fiscalizar esto.
Yo creo que quizás se puede dar, en mi percepción, mucha fiscalización remota. Si, por ejemplo, lo efectúa la SMA en cierto ámbito, quizás también lo puede empezar a implementar la Dirección del Trabajo. Me da la impresión. Bueno, y Sí, también como se comentaba el hecho que estos riesgos que pudiesen aparecer como parte de esta autoevaluación también deberían figurar de alguna otra forma en típicos, las matrices que muchos de los colegas que están acá conocen, que son las matrices asociadas a- al trabajo propiamente tal. Es decir, yo creo, al menos hemos conversado con muchos colegas a nivel nacional, igual que acá en webinar, y muchos ya tenían incorporado el tema del teletrabajo en sus matrices de riesgo, ¿ya? Que es una de las grandes evidencias que hay en este caso si van a fiscalizar a la casa matriz. O sea, que esté claro. incorporado el tema, tal como mostraba Francisca, también tener las capacitaciones, tener registro de capacitación, registro, como tú comentabas, de algún EPP en especial, específico, que se detecte en el trabajador esa necesidad. O sea, esta documentación es la que se debería demostrar. Perfecto. Oye, Francisca, Juan Carlos, muchas gracias. La última pregunta es para nosotros en realidad, porque dice si va a estar disponible la grabación del webinar y sí va a estar. Así que cuando la tengamos lista la vamos a compartir con las personas que se unieron hoy día. Así que le agradezco nuevamente, estuvo muy bien el resumen que hicieron. Yo sé que hacer estos resúmenes no es nada fácil porque hay un montón de cosas que uno tiene que considerar para tratar de alcanzar todo el alcance, valga la redundancia, de esta norma. Así que muchas gracias por la presentación, por la preparación. Ya escucho los aplausos virtuales yo de la gente que estuvo conectada. Y bueno, de nuevo, gracias por su tiempo y gracias a todos los que se conectaron hoy. Y vamos a estar avisando cuando tengamos la presentación y la grabación de este webinar. Así que muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación.